Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a nuestro ciclo de conversatorios con motivo de los 8 años del Centro de Investigación Avanzada en Educación. Antes que nada, les deseamos un muy feliz año 2017 y les damos las gracias también por habernos acompañado durante todo el año 2016. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Pablo Valenzuela, investigador del CIAE, que nos va a comentar sobre mejoramiento escolar. Bienvenido, Juan Pablo. Hola Alicia, muchas gracias por la invitación y también a todos los que nos están escuchando, viendo hoy día, muy feliz año. Muchas gracias. Les recordamos que ustedes pueden mandar sus preguntas a través del Facebook Live en la sección comentarios y con Juan Pablo las vamos a responder. Este tema que vamos a abordar hoy día es súper importante para ver cómo mantener una buena calidad de la educación para niños y niñas. Juan Pablo Valenzuela, que nos acompaña, que es doctor en economía y ha investigado, tiene varias publicaciones sobre este tema, el mejoramiento. ¿Por qué es importante hablar no solo de calidad, Juan Pablo, sino también de mantener esta calidad, de mejorar las escuelas? Mira, primero que todo es contarles que yo soy parte de un equipo, no es que sean mis investigaciones, somos un equipo conformado por varios profesionales, Cristian Beley, Lian Moriavich, Xavier Bani, habemos unos 15, 20 profesionales, inclusive de otras regiones, trabajando sobre este tema, que es un tema que estamos aprendiendo, es decir, que de verdad no es que tengamos escrito en piedra los resultados y estamos aproximándonos paulatinamente en poder saber cómo mejoran las escuelas y los liceos en Chile. ¿Por qué es muy relevante? Porque no es fácil mejorar. No es fácil cuando uno dice, mira, sabes que lo que queremos es una educación de calidad para todos los niños y las niñas, que estamos todos de acuerdo, da lo mismo el color político, el candidato que le gusta a cada uno de los que nos está escuchando. Todos queremos que nuestros niveles de desempeño, lo que están aprendiendo, las oportunidades que están teniendo nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes en el país sean mayores y sean más equitativas en todas las escuelas y en todos los liceos. Sin embargo, que se muevan es relativamente lento. La mayor parte se mueve gradualmente y lo que sucede, que hemos aprendido que muchas veces se mueven un pasito para adelante, otro para atrás y pareciera ser que lo que nos pasa cuando vemos ciertos resultados es que muchos, la mayor parte, estuvieran estancados por largos periodos de tiempo. Por ende, mejorar es un desafío, es complejo, queremos aprender para poder compartir esas experiencias que ojalá muchos más lo puedan hacer, pero también cuando avanzamos, cuando mejoramos en una escuela, en un liceo, a lo largo del país, el desafío es mantener ese logro, porque muchas veces es más fácil perder lo obtenido que mantenerlo. Mantener los logros es tan desafiante como haber dado el paso siguiente. Por lo tanto, queremos también aprender de cómo es más factible, cómo es más probable que lo que hemos conseguido lo mantengamos y podamos prepararnos en las escuelas y los liceos para dar el paso siguiente. ¿Por qué es importante para la política pública que las escuelas mejoren? Mira, el mejoramiento de las escuelas y los liceos, ese es el mecanismo por el cual se cumple el deseo de que los niños les vaya mejor. Esa es la verdad, es decir, uno no es que mejoren los niños en abstracto o en forma individual, Juanito, Pedro, María Luisa, ellas mejoran, sí, ellas mejoran, pero no mejoran en un contexto aislado, sino que mejoran en el entorno de su curso, su sala de clase y en particular el colegio, que es lo que una evidencia muy dura. Muchas veces escuchamos, todos, que se juega en el aula de clases la mejoría. Al final del día hay que entrar al aula para que se mejoren las oportunidades y aprendizaje de los niños y niñas. Eso es verdad, pero la mayor parte de esa mejora en la sala de clases no se da en una sala de clases, se da en el conjunto de las salas de clases de esa escuela en particular. Por lo tanto, para lograr el desafío de que tengan más oportunidades los niños y las niñas, tenemos que lograr que las escuelas sean las que se muevan en forma ascendente y en lo posible, como dijimos antes, que mantengan los logros que vayan consiguiendo. Como tú comentaste, eres parte de un equipo de investigación del CIA dedicado al mejoramiento escolar. Parte de ese equipo elaboró, fruto de un trabajo de varios años, este libro, lo aprendí en la escuela, cómo se logran procesos de mejoramiento escolar.
que concluyó, entre otros temas, que solo 1 de cada 10 escuelas mejoró en la última década de manera sostenida, ¿no? Efectivamente, mira, lo que nosotros hicimos en este trabajo son varias investigaciones. Primero, cuantitativamente, hablamos de construir un índice que pudiéramos medir la evolución que van teniendo las escuelas, cerca de 4.000 escuelas que pudimos tener datos de 10 años. Chile cuenta con muchos datos, especialmente en el ancla de educación básica, son escuelas de básica lo que hicimos, recién estamos comenzando en el tema de media, y lo que hicimos que de estas 4.000 escuelas, identificamos que el 40% de ellas, el 40% mejoraba entre el comienzo de la década del 2000 y fines de la década del 2000, el 2010. Es decir, las escuelas se están moviendo, pero sin embargo, cuando tú tienes un tema de mejoría, podría ser que fuera un tema solo estadístico, que uno midió el comienzo, midió el final y es distinto y no una trayectoria de mejoramiento, porque uno podría decir, sabes que justo esa profesora que estaba ese año logró que mejoraran, pero vas al año siguiente, que es lo que sucede, hay mucho ruido en todas las evaluaciones y todo lo que estaba logrado que viste el año 2010, el 2011 desapareció. Bueno, lo que hicimos es, vamos a ver trayectorias de mejoramiento. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que en vez del 40% que había mejorado, solo un 20% tenía trayectorias de mejoramiento. Y al mismo tiempo, uno lo que puede encontrarse, ¿verdad? Que uno dice, mira, ¿sabes qué? En esta escuela lo hacemos estupendo en comprensión lectora. Somos extraordinarios. Pero no me preguntes de matemáticas. En matemáticas fallamos considerablemente, tenemos un desafío enorme. Bueno, lo que andamos buscando es un aprendizaje, mejores oportunidades integrales. Ojalá pudiéramos contar con más información, estamos desafiándonos, investigando más para contar con más antecedentes, porque no es solo un par de disciplinas, lenguaje y matemáticas, sino que queremos tener también habilidades del siglo XXI, habilidades no cognitivas, el tema de las capacidades y el desarrollo del trabajo en equipo, el tema de la resiliencia. Uno quisiera tener muchas más competencias que son necesarias y fundamentales para el desarrollo de aprendizaje y oportunidades de los niños de nuestro país. Sin embargo, lo que teníamos eran datos para poder comparar durante la década solo de lenguaje y matemática. ¿Qué es lo que hicimos? De este 20%, ¿qué porcentaje de las escuelas lograba, además de haber mejorado, además de tener una trayectoria de mejoramiento, también esa trayectoria de mejoramiento era sustentable para lenguaje y para matemática al mismo tiempo? Porque lo que requerimos son aprendizajes integrales. En ese caso, poquito menos del 10%, es decir, solo la mitad de ese 20% mantenía esa condición. Es decir, que hay una mejora, que sea sustentable y que sea integral, solo 1 de cada 10 escuelas del país lograba conseguirlo. ¿Existen diferencias, por ejemplo, según nivel socioeconómico y dependencia? O sea, una escuela menor nivel socioeconómico tiene menos probabilidades de mejorar, por ejemplo. Mira, un elemento muy importante en la pregunta que tú nos estás haciendo era poder describir, ¿verdad? Describir cómo son estos atributos en términos de dependencia, en términos territoriales, en términos socioeconómicos. Lo que andamos buscando es una educación de calidad para todos, pero con un tema altamente equitativo, es decir, tenemos unas diferencias enormes por nivel socioeconómico en la oportunidad de los niños, queremos ir cerrándolas. ¿Qué es lo que descubrimos en esto? Que el mejoramiento era bastante similar, inclusive algo superior en los grupos socioeconómicos más bajos. En las escuelas de nivel socioeconómico medio-bajo era más alto que en los medio altos y mucho más alto que en los niveles altos, que estaban más estancadas. Este tema, sin embargo, es que en las escuelas más vulnerables, este mejoramiento, que era más frecuente, era menos sustentable, era menos sostenido e integral. ¿Qué es lo que pudimos identificar? Es que a pesar de que hay un mejoramiento más intensivo, tiene mayores elementos de vulnerabilidad que lo hacen que sea más riesgoso, menos estable en el tiempo para ese grupo socioeconómicamente hablando más vulnerable. Por lo tanto, tenemos que redoblar los desafíos, los esfuerzos y el acompañamiento a la escuela vulnerable para que esos mayores logros perduren, permanezcan en el tiempo. ¿Qué pasa con las otras escuelas, este 90% que no mejoró de manera integral y sostenida? Bueno, lo que te contaba, de verdad tenemos un 40% de escuelas que estuvieron mejorando, ¿verdad? Sin embargo, no es sostenido o no es integral, tenía ese déficit que teníamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el otro 60% que no te he contado? Mira, 20% de esas escuelas sufrió un deterioro. Es decir, lo que comentábamos antes, si
si es difícil mejorar, también mantenernos en alto desempeño o los logros que estamos consiguiendo son tremendamente difíciles. Por lo tanto, las escuelas que hacen esfuerzo para mantener ese nivel de desarrollo durante un tiempo y prepararse, ir preparando las condiciones, las estrategias para dar el salto siguiente, el paso siguiente, porque recuerda, uno de los grandes aprendizajes es que las escuelas mejoran gradualmente, muy pocas pegan un salto que uno dice, mira, en 3 años estamos en condición precaria y vamos a ser extraordinarios. Eso es una anécdota. En los sistemas escolares, lo mismo que los profesores, lo mismo que los aprendizajes que los estudiantes son graduales. Un paso consolidarlo, dar el siguiente. Bueno, una de cada 5 escuelas, lamentablemente vimos que en el periodo tuvo un deterioro. Y el otro, 40% de las escuelas se mantuvo en el desempeño que tenía previamente. Es decir, no es que haya estado con una línea recta en el tiempo, que no pasó nada aquí, sino que sin embargo lo que sucedía es que tuvo una mejora, un deterioro, una estabilidad, un deterioro, una mejora. Es decir, en términos concretos, durante una década completa, si uno lo va a ver al final del día, tiene una película de cambios, pero sin embargo, en la condición final es la misma que la de origen. Estamos hablando de un estudio que incorporó a 4.000 escuelas aproximadamente de enseñanza básica, que cubre ¿qué porcentaje de las escuelas del país? Mira, en términos del porcentaje de las escuelas del país, cubre alrededor del 50% de las escuelas que había en ese momento, pero más del 80% de la matrícula total. Piensa que las escuelas que no estaban en la muestra son las escuelas que son demasiado nuevas, que se han creado en los últimos años, y mayoritariamente las escuelas rurales y muy pequeñas que no tienen antecedentes de indicadores que podamos continuamente estar monitoreándolas, que son muy pequeñas y que representan un pequeñísimo porcentaje de la población escolar del país. Como les comentábamos, estamos hablando con Juan Pablo Valenzuela, investigador del CIAE, economista, autor junto a un equipo del CIAE, de varios estudios sobre mejoramiento escolar. Y Juan Pablo nos estaba comentando los principales resultados de este libro, Lo aprendí en la escuela, cómo se logran los procesos de mejoramiento escolar, que ha dado lugar a una serie de otras publicaciones, como por ejemplo esta guía sobre escuelas que mejoran, aprendizaje desde la experiencia, que está basada en el libro y que es descargable, ¿cierto? Así es, tú lo puedes descargar en el sitio web del Ministerio de Educación, en el sitio web del CIAE. Además, el Ministerio habría hecho llegar copias de esta guía a todo el país, pero tú en un clic puedes descargarla, y además la gracia de esa guía, que es un resumen ejecutivo orientado a que haya una reflexión estratégica por parte de la escuela que usted está trabajando a lo largo de todo el país, usted pueda trabajar con su comunidad de profesores, pueda tener ejemplos, pueda generar preguntas con reflexiones, de tal forma que lo que aprendimos de otras escuelas le sea de mucha utilidad a usted directora, a usted director, a usted profesor, a usted jefe de la unidad técnico-pedagógica de su escuela, que le sea de mucha utilidad aquí y ahora para comenzar el 2017 un plan de trabajo de moverse positivamente a la mejora, como es lo que estábamos trabajando en esta comunidad de investigadores, de académicos, de varias universidades del país. También tenemos una infografía interactiva sobre esto mismo en el sitio del CIAE, www.ciae.uchile.cl. Una de las conclusiones que arroja este estudio es que uno de los factores clave para el mejoramiento son los docentes, ¿no? ¿Cómo son las características de estas comunidades de docentes? Mira, para nadie esto no es una novedad, esto es un conocimiento intuitivo, pero además adquirido por décadas a lo largo de todo el planeta. Los docentes son el corazón del cambio en las oportunidades de los niños, en todas las escuelas, en todos los liceos. Sin embargo, aquí lo que aprendimos es que hay prácticas que se van instalando gradualmente en las escuelas, es decir, las escuelas no mejoran de un día para otro. Esto es muy coherente, todos los resultados que tenemos, que hemos conseguido, son muy coherentes con lo que sucede en los países que han hecho investigación sobre el mejoramiento escolar, pero lamentablemente la mayor parte de la investigación sobre el mejoramiento escolar es en países desarrollados. No teníamos estos conocimientos, estos aprendizajes en el caso de países latinoamericanos y en particular del caso chileno. Los profesores, como
el recurso, los protagonistas junto con los estudiantes más relevantes para instalar esos procesos de mejora al interior de cada aula, van gradualmente desarrollando ¿qué cosa? Un elemento incipiente cuando están las escuelas mejorando es tener una alta expectativa de todos los niños. Todos los niños pueden aprender. Es verdad que los estudiantes que están de contextos más vulnerables, que tienen familias más complejas, que viven en un barrio más complejo, es un contexto que se hace mucho más difícil, es más desafiante, pero no menos probable. Lo que se requiere son acciones más sistemáticas, reforzamientos más importantes, estrategias que se prueben que vayan a funcionar. Por lo tanto, altas expectativas con todos los niños. Después, creer que uno es capaz de ese desafío, estar a la altura de ese desafío. Un director decía, cuando al comienzo del proceso de mejoramiento de su escuela, algunos profesores decían, mire, ¿sabe que con estos niños no se puede? Son mucho más difíciles. Usted ve el contexto en que están. El director le decía, mire, yo creo que usted puede, pero si usted no cree que puede, es mejor que no esté en la escuela, porque este es un desafío para grandes profesores. Obviamente hay un tema ético y moral, no solo técnico y profesional. Eso hace que paulatinamente estos profesores, siendo acompañados, hay un proceso de desarrollo profesional docente, los directivos, o parte de los docentes más importantes también de conducir este proceso, ¿de qué se preocupan al comienzo? Además de tener una alta expectativa sobre sus docentes, de generar un apoyo técnico profesional, convencerlo de que eso sí es posible, lo que hacen es negociar sistemáticamente con los sostenedores, con los dueños públicos y privados de esas escuelas, buenas condiciones de trabajo. Los profesores requieren tener buenas condiciones de trabajo para poder dedicarse a lo que es relevante, mejorar las oportunidades de los chicos. Entonces, ¿qué es lo que requieren? Una cantidad de horas en su contrato adecuado, un contrato permanente y estable, un porcentaje de horas, ojalá no lectivas mayores que las que tenemos hoy día por ley. Ya la ley va a comenzar este 2017 a pasar de 25 a 30%. El tema de identificar las debilidades, un elemento muy relevante, decir, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? Y desarrollar al interior de la escuela estrategias para poder acompañar esos procesos, estas estrategias técnicas. ¿Qué es lo que va pasando? Es que dentro del aula, dentro de cada aula, hay un proceso gradual, regular, de mejoramiento con avance y retroceso. Esto no es una línea recta y que en corto plazo sucede. Lo mismo que en la escuela, es lo mismo que sucede con los profesores. Y paulatinamente, con ese apoyo técnico profesional, con ese desafío personal, con ese desarrollo de habilidades técnicas y personales profesionales, lo que va sucediendo es que paulatinamente las escuelas que van avanzando en la mejora se van transformando en verdaderas comunidades de aprendizaje, en comunidades de colaboración. No es solo yo, son un nosotros. No es solo yo el que tengo que mejorar, sino que yo puedo colaborar con otros de mis colegas en lo que yo sé, en mis elementos que son mi expertise que voy desarrollando, mis desafíos, cosas que me resultaron, pero he aprendido mucho de los colaboradores externos, del resto de mis colegas, del resto de los profesores, porque en esta escuela, una de las conclusiones que salen de los estudios es que donde mejor se forman los docentes de esas escuelas que van mejorando es dentro de la sala de clases, dentro de esa propia escuela. Les recordamos que estamos con Juan Pablo Valenzuela conversando sobre mejoramiento escolar, que ustedes pueden mandar sus preguntas a través de Facebook en los comentarios. Tú hablaste de comunidad de aprendizaje, hablaste de directivos, los sostenedores, ¿también son claves en este proceso? Mira, los sostenedores son muy importantes. Tú sabes que en el sector público chileno, que hoy día está a cargo de la educación del sector municipal, hay una gran heterogeneidad de situaciones. Hay una estructura institucionalidad relativamente precaria, con ciertas debilidades financieras e institucionales, y hay en el Congreso una reforma que está en plena discusión sobre la reforma institucional. Lo que nosotros nos encontramos es que, por un lado, en el sector municipal, muy pocos directivos, muy pocos profesores mencionaron que había sido un eje estratégico el sostenedor para hacer ese cambio. En el sector privado, donde la estabilidad del sostenedor es mucho más alta, ese dueño sin fines de lucro dura mucho tiempo, tiene que vender la escuela para que sea distinto. En cambio, en el sector público, en el sector municipal, cada 4 años hay elecciones, 1 de cada 4, 1 de cada 3 alcaldes va rotando, va cambiando su situación, pierde esa elección, la mayor parte van a la reelección, como sabemos, y eso significa que el jefe del DAEM, la jefa del DAEM, la jefa de la Corporación de Educación, cambia.
esos cambios en general lo que identificamos es que en el sector público no eran tan protagónicos para la mejora, para la sustentabilidad. Sin embargo, cuando identificamos escuelas públicas que perdieron esta condición de alto desempeño, que se hizo más difícil la sustentabilidad, mayoritariamente estuvo vinculado a cambios de foco, cambios de prioridades de esas autoridades locales e intermedias. Por lo tanto, hay un tema de un riesgo en el nivel público. Sin embargo, en el sector privado, esa estabilidad de ese sostenedor en el tiempo permitía que los que ya lo habían hecho bien lo mantuvieran, y en algunos casos algún tipo de colaboración, más probable pero no tan frecuente, de colaboración de aprendizaje del trabajo en red, las menos en el sector privado subvencionado, pero algunos casos interesantes de aprender, de replicar, inclusive en el sector público. En conclusión, el sostenedor es una deuda, está pendiente, deberíamos sacarle el jugo para que de verdad lo transformáramos en un protagonista del tema de la mejora. Y el sostenedor que está planteado en la nueva ley de educación pública, esto de los servicios locales de educación, ¿podría en parte comenzar a saldar esa deuda? O sea, ¿podría en ese esquema el sostenedor tener un rol más protagónico? Mira, en términos de si eso va a ser efectivo o no, hay que recorrer los caminos de que se implemente. Sin embargo, lo que yo te diría es que el proyecto de ley, más allá de las personas que estén a favor o en contra, tiene un eje fundamental en lo técnico-pedagógico en la educación pública. Lo que pretende es que sea una entidad que solo se dedica a la educación, es especializada en el área de la educación. Además que tiene un equipo técnico profesional seleccionado, estable en el tiempo, evaluable, y que va a tener que hacer una propuesta de trabajo focalizado en ese componente, que sea monitoreado sistemáticamente por una comunidad de distintos representantes de ese nivel intermedio, de esas comunidades, y que tenga una estrategia y un diseño de su marco institucional y administrativo que se oriente al tema de la mejora, el aprendizaje, el trabajo en red. Por lo tanto, el proyecto de ley se funda en modificar el foco que tenga hoy día los DAEM y corporaciones. ¿Cuál era la diferencia entre un sostenedor que sí impactaba en el mejoramiento de la escuela y un sostenedor que no tenía efecto, ya sea ni negativo ni positivo, digamos? Bueno, lo que te comentaba es que en general, al nivel municipal, son muy escasas las experiencias donde tuviera un rol protagónico este sostenedor, al menos de las experiencias que nosotros visitamos. Por lo tanto, no te podría decir el bemol entre uno y otro. ¿Ah? Lo que sí te diría es que sostenedores que están siendo socios de los equipos directivos, que se preocupan de cuando hay rotación, ¿verdad? Cuando hay rotación hay un tema de jubilación, hay un tema de cambio del director o directora, una alta preocupación de que sea una excelente persona, un profesional de altos estándares quien se va a hacer cargo de esa escuela que estaba tratando de mejorar, que estaba recorriendo un camino de mejoría paulatina o que está generando una sustentabilidad de un logro importante. Cuidar quién va a ser el reemplazo. Darle soporte técnico, preocuparse mucho por las condiciones laborales que tienen los profesionales de la educación en esa escuela, ser un soporte y además una entidad intermedia que está diciendo todas las cosas buenas son un recurso para el resto de nuestra escuela, hay un trabajo colaborativo y que gradualmente va dando mayor autonomía a aquellos que son niveles más avanzados y que tienen la capacidad administrativa de poder soportarlo. Es decir, ese conjunto de elementos da cuenta de cuando eso está presente es mucho más probable que mejoren la escuela, que sea más rápida esa mejora y cuando tiene logros importantes que sean sustentables en el tiempo. Estamos en este inicio del año 2017 con Juan Pablo Valenzuela conversando sobre mejoramiento de escuelas y los invitamos a hacer sus preguntas a través de Facebook. Ustedes también estudiaron a escuelas consideradas especialmente efectivas durante una década para ver qué había pasado después de esos 10 años de efectividad, si es que habían mantenido o no. Y esta investigación dio paso a este libro, Nadie dijo que era fácil, de Juan Pablo Valenzuela, que nos acompaña, Cristian Beley, Liliana Morevitz, que estuvo con nosotros en nuestro primer ciclo,
y Xavier Bani. ¿Cuáles son como los principales resultados de conclusiones de esta investigación? Bueno, como les comentaba, nosotros comenzamos a investigar sobre el tema de trayectorias de mejoramiento en términos cuantitativos y después fuimos a ver 12 escuelas que habían comenzado esos recorridos de trayectorias de mejoramiento durante la década en todo tipo de niveles para ver en terreno y hacer un análisis cualitativo de cuáles eran los factores, a qué se debía, qué características tenían estas trayectorias de mejoramiento. Sin embargo, había otro estudio que tiene más de 10 años que había realizado UNICEF con Cristian Beley en una parte del equipo que está en el equipo que estamos aprendiendo sobre mejoramiento. Entonces nos propusimos volver 10 años y ver qué es lo que sucedía con esas escuelas. ¿Por qué? Porque queríamos saber qué pasa con factores que inciden en una dificultad para poder mantener condiciones. Si de verdad cuando tú logras un alto desempeño, eso es estable en el tiempo. De verdad cuando uno logra la cima, se puede quedar ahí indefinidamente. Y si es más heterogéneo, ¿de qué dependía? ¿Qué es lo que nos encontramos? Que de las 14 escuelas que inicialmente habían tenido un alto desempeño, eran efectivas en contexto de vulnerabilidad hace más de 10 años atrás, la mitad de ellas seguía siendo tan extraordinaria o mejor 10 años después, un elemento extraordinario, es decir, tenían una serie de acciones que permitían que eso sucediera. Sin embargo, 2 de las escuelas, es decir, un 15% de las escuelas que vimos, de las 14, habían tenido un deterioro sustantivo, sistemático, estaban en una condición bastante precaria 10 años después. Por lo tanto, primera conclusión, la efectividad escolar no está escrita en piedra. Es un desafío cotidiano, sistemático, permanente de los equipos directivos, de los profesores, de las comunidades de aprendizaje, de sus propios alumnos y de las familias. Y 5 escuelas más bien están en una situación más heterogénea, algunas de ellas comenzando un deterioro, algunos profesores profundizándolo y recuperando esa situación. Es decir, una situación como decíamos antes, mira, tratando de recorrer los caminos, haciéndose cargo de estas dificultades, pero con una situación mucho, mucho más heterogénea. Por lo tanto, si contamos los resultados, lo que vimos es que era diverso. ¿Qué hacía que unas escuelas 5 de 14, ¿cierto?, mejoraran y 7 de 14 mejoraran, 2 empeoraran? ¿Qué es lo que teníamos? Mira, hay elementos distintos que explican a unos y a otros. En el tema de la mejoría, ¿qué es lo que tenía de por medio? Es que habían sido capaces de que los equipos directivos, en la mayor parte de esas escuelas ya habían otros equipos directivos, habían jubilado muchos de sus profesores, y lo que habían tenido es que el sostenedor había sido muy cuidadoso en seleccionar ese nuevo equipo directivo. Ese nuevo equipo directivo había mantenido y reforzado las cosas que hacía bien la escuela e identificado acotadamente nuevos desafíos y trabajado arduamente en forma colaborativa con los profesores para poder hacerse cargo de esos nuevos desafíos. En muchos casos, esos nuevos desafíos no es que fueran cómo seguimos por más, sino que tienen que ver con elementos contextuales y de política. Piensa en el caso de Chile. Chile tiene un alto nivel de competencia por la matrícula. En varios de estas comunas donde estaban estos colegios aparecieron muchos colegios nuevos, compitiendo por quién atraía la matrícula, un alumno, un aporte per cápita adicional. Por lo tanto, los colegios están tratando de capturar matrícula. ¿Qué es lo que sucedía en ese caso? Bueno, estos colegios habían ido identificando estrategias con elementos de políticas públicas para aprovecharlo en estos nuevos desafíos. En varias de estas escuelas, por ejemplo, dada esta mayor competencia, la composición social y de condiciones de vulnerabilidad de aprendizaje era mayor que lo que era hace una década atrás. ¿Qué es lo que habían hecho? Programas como la SEP, la Subvención Escolar Preferencial, políticas como el PIE, el programa de integración escolar, eran herramientas fundamentales donde habían hecho estrategias de un uso extraordinariamente bueno, de alta calidad y de mucho aprendizaje, para decir, bueno, aquí tenemos herramientas para poder hacerlo. Esas escuelas habían hecho ese cambio en forma irrelevante. ¿Cómo habían utilizado las escuelas esa SEP, por ejemplo, la SEP? Bueno, tú sabes que el resultado de la subvención escolar preferencial, que es una reforma estructural del 2008, llevamos casi 10 años en ella, que ha sido extraordinaria, muchas de estas escuelas le llaman la bendita SEP,
porque dijo, mire, yo entrego una cantidad de recursos, hasta el 70% más de recursos adicionales por estudiante vulnerable. Ahora tenemos los recursos, pero ¿cómo los ocupamos? Estas escuelas, las escuelas que lo hacían bien, cuando tenían pocos recursos, saben exactamente en qué y a qué destinar estos mayores recursos. ¿Qué es lo que nos encontrábamos? Con mejores condiciones laborales de los profesores, con asistentes de la educación en forma sistemática, con mecanismos de monitoreo de los aprendizajes en forma regular y espacios de trabajo técnico, pedagógico, para poder analizar qué es lo que estaba sucediendo, para poder monitorear también los programas, las políticas internas que estaban haciendo, de por medio talleres de fortalecimiento, CRA, Centro de Recursos de Aprendizaje, ¿verdad?, de alta calidad, de otros estándares, salas multiuso de buenos estándares. En muchos lugares, por ejemplo, todas las salas tienen un data para poder utilizar medios tecnológicos, laboratorios de alta calidad, el tema de un soporte técnico. En muchas de estas escuelas hace algunos años no habían UTP o eran solo de forma parcial en su jornada, hoy día hay en forma sistemática. También equipos multidisciplinarios de apoyo, lo que se llaman las duplas de apoyo psicopedagógico, psicólogos, educadoras diferenciales en forma regular, sistemática, de tal forma de dar soporte y apoyo a los estudiantes. Es decir, no hay una bala de plata acá, no hay solo una política, sino que es un conjunto de elementos y otro elemento fundamental, un aprendizaje constante de estar monitoreando las prácticas, las políticas, las acciones, de tal forma de decir, mira, lo que no resulta, desecharlo, lo que parece bien, ajustarlo y acomodarlo, y aquello que está funcionando, que sea parte institucionalizada de las políticas regulares de esa escuela. Tenemos una pregunta de Rommel que dice, ¿cómo visualiza la toma de decisiones de los directores de escuela en relación con los servicios locales de educación en comunas con menos de 2.000 alumnos? Rommel, bueno, sobre el tema del mejoramiento escolar que haya de por medio en esos directores a cargo de los servicios locales en lugares más pequeños, claramente en esos lugares va a ser una oportunidad. Aunque tú mencionas los lugares más pequeños, lo que nos encontramos es que en Chile tenemos 50 comunas con muy baja población, donde ya encontrar un profesional que quiera quedarse por un periodo prolongado, que sea evaluable en términos técnicos, es tremendamente difícil. Va a haber una oportunidad en esta asociación de municipios, de comunas que vamos a tener de por medio, que va a ser más factible, además un desafío mucho más atractivo, además el contar con recursos profesionales, técnicos, que le den densidad a la toma de decisiones, al acompañamiento de las escuelas. Por lo tanto, claramente va a ser una oportunidad en esos lugares, inclusive en lo que tú mencionas con esta preocupación de los lugares más pequeños. Adicionalmente, lo que debiésemos esperar que no solo el Ministerio de Educación, sino que esa comunidad local, los propios equipos de los colegios, pueden estar haciendo un monitoreo, un aprendizaje sistemático, de tal forma de aquello que no está funcionando, enmendarlo, fortalecer a partir de las mejores prácticas de otros servicios locales más pequeños y reducidos, por qué les funciona a ellos, qué no nos funcione, qué le podemos nosotros aportar a ellos en el futuro. Y como en todas las cosas de las reformas estructurales que está teniendo Chile, hacer un monitoreo sistemático de tal forma de aprender y enmendar a tiempo. Ustedes identificaron en el estudio 4 tipos de trayectorias de mejoramiento. O sea, en el fondo, si las escuelas mejoran, no lo hacen todas igual. Y no todas las trayectorias conducen al mismo camino, ¿cierto? Mira, un poco esto también es muy coherente con la evidencia comparada. Las escuelas, como mencionábamos, compartíamos hace unos minutos atrás, que están en una condición muy precaria o comienzan un proceso de mejoramiento, no les cambia la vida de la noche a la mañana. No son extraordinarias, la de mejor desempeño, un valor agregado increíble, todos los desafíos que queríamos en nuestro PME a 4 años son cumplidos. Es gradual, es paulatino el aprendizaje de la mejora. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que las escuelas que están mejorando, es muy importante esto, como dijimos antes, el 40% de las escuelas no está mejorando y un 20% se está deteriorando. Sí. Es decir, la mayor parte de las escuelas del país no estaban mejorando y era heterogéneo el recorrido, los logros que tenían las que estaban mejorando. Las que están mejorando más bien hacen un camino. Aquí esta es una maratón.
Esto de verdad es más bien una posta y una maratón. Hay un trabajo colaborativo donde los equipos paulatinamente van mejorando y le pasan la posta a otro equipo, muchas veces un cambio de un director, un cambio de un UTP, hay un cambio de profesores, o consolidamos lo que tenemos y reforzamos un nuevo desafío, porque en cada etapa, en cada parte de la trayectoria, hay desafíos cada vez más complejos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Hay 4 grupos de escuelas en esta trayectoria, de los cuales 3 más bien son parte de esta maratón, parte de esta posta. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que sucede? Mira, las escuelas que están en una condición muy precaria y comienza su proceso de mejoramiento es una etapa inicial, incipiente de desarrollo de la mejoría, muy, muy relevante. Probablemente la mayor parte de las escuelas de Chile que tienen que comenzar la mejora van a estar aquí. ¿Cuál es una de las características más importantes? Que lo que se dedica más es a construir una visión compartida, a construir estas altas expectativas de que sí podemos nosotros los profesores, sí pueden los alumnos, nos vamos convenciendo de eso. Tratamos de comenzar a instalar un trabajo de colaboración, pero que es incipiente de por medio. Hay siempre indispensable, sin ello no encontramos ninguna de las que conocimos, un equipo directivo, un director, una directora que está animando, está liderando este proceso de por medio que requiere tiempo. No es tampoco que lo hicimos una vez, lo hicimos 2 meses, un semestre. Esto requiere un tiempo y normalizan la escuela. ¿Qué significa esto? Indispensable que los profesores comiencen a la hora las clases, que hagan regularmente sus clases, lograr que los niños vayan a clases, que lleguen a la hora, que sea lo regular, lo normal que suceda eso, que dentro de la sala de clases hay un buen ambiente, un buen clima escolar, que haya un trabajo en el tema de convivencia, todo esto en procesos graduales, de nuevo, nada es de la noche a la mañana, pero en algunas de estas cosas de normalización pueden tener pistas de si están lográndolo o no, porque al final de un año de trabajo en esto tú vas a tener cosas muy indicativas, va a tener un mejor clima, una mejor convivencia escolar, la mayor parte de tus estudiantes van a estar yendo a clases, la mayor parte de los profesores van a estar llegando a tiempo y haciendo todas las clases, ocupando bien el tiempo, los baños de profesores, los baños de los estudiantes van a estar en buenas condiciones, son lugares que son aceptables higiénicamente, hay ciertas condiciones mínimas para instalar procesos más complejos de desarrollo. Después, la segunda etapa es cuando uno va en un recorrido hacia la institucionalización, en procesos graduales. ¿Qué significa esto? Que comenzamos a trabajar más en equipo, que hay un cambio cultural dentro de la escuela, que hay mejores comunidades de aprendizaje, estamos teniendo todo el tema de planificación educativa, cobertura curricular, observación y retroalimentación de los profesores para el mejoramiento escolar, los temas que conversamos antes están más consolidados, pero que sin embargo es heterogéneo dentro de los profesores, es heterogéneo dentro de las disciplinas. Por ejemplo, puede ser que sea más avanzado en una disciplina que en la otra, que lo que estamos aprendiendo en el primer ciclo todavía no esté tan consolidado en el segundo ciclo, que el tema de un liderazgo más distribuido, más allá de la directora, más allá de la UTP o de su comunidad de equipo directivo, algunos profesores lo están tomando con un liderazgo mayor, algunos están más rezagados, hay un proceso que se va instalando paulatinamente. Y cuando esos procesos de mejora, esas estrategias de colaboración, esas prácticas recurrentes de qué no funciona, qué no nos funciona para el proceso de aprendizaje, los focos que estamos teniendo más allá del CIMSE, más allá de prepararse para las pruebas, en este concepto que todos los profesores, ¿verdad? Usted, profesora que nos está escuchando, define como formación integral, eso que va avanzando hacia esa condición mucho más amplia de lo que estamos buscando de logros en los aprendizajes y desarrollo de oportunidades de los niños y niñas de nuestra escuela, cuando se va institucionalizando, cuando va siendo parte de nuestra cultura regular. ¿Cómo seleccionamos a los profesores que hacen mejor la práctica? ¿Cómo es que alguien llega, un nuevo profesor y dice, mira, así se planifica en esta escuela, así se monitorea el aprendizaje de los niños, así se retroalimenta a los profesores, yo soy parte de una comunidad y mis colegas me están ayudando para que yo lo haga mejor? En esta escuela en particular, eso es paulatinamente lo que se llama la institucionalización de la mejora. Es decir, no es que no tienen ningún desafío, pero son parte de su cultura, de sus prácticas regulares. Un nuevo profesor que llega ahí dice, hay 5, 10, 15 cosas muy relevantes que no me enseñaron en la universidad y que yo soy beneficiario cuando comienzo a trabajar aquí en la escuela. Todos estos detalles están acá en la guía versión mejorada, versión breve de la guía de escuelas que mejoran aprendizaje desde la experiencia, que es descargable, gratuito. Entiendo que está en el sitio del
Mineduc, está en el sitio del CIAE también. Esta área de mejoramiento es un área dentro del CIAE, en la que trabaja un equipo de más de 20 profesionales y que de hecho en este marco, fruto de toda esta investigación, estamos inaugurando este año 2017 la primera versión del diplomado en mejoramiento. ¿Nos puedes contar un poco brevemente sobre cuáles son los objetivos que va a aprender un alumno que toma este diplomado? Mira, nosotros cuando comenzamos a hacer estas investigaciones, generamos estos productos, el desafío que teníamos siempre es que no nos sirva solo para publicar, para hacer seminarios, para hacer publicaciones académicas, sino que cómo le transferimos a las escuelas reales, a los directores, a sus UTP, a los asesores que están apoyando la mejora escolar de su escuela en particular, lo más pronto posible, de la mejor forma posible. Por eso creamos esta guía, desarrollamos un conjunto de talleres y paulatinamente comenzamos a elaborar, esta va a ser la primera versión de un diplomado sobre mejoramiento escolar que van a estar los profesores e investigadores que han estado trabajando durante estos años en aspectos críticos de este mejoramiento de las escuelas, de tal forma de transferirle no solo el conocimiento y la experiencia internacional y nacional, sino que casos concretos de las escuelas chilenas, trabajar en forma colaborativa desde el punto de vista de qué le pasa a la escuela donde ellos trabajan, a la escuela donde ellos están colaborando para que mejore. Entonces son parte de la comunidad, del equipo directivo, de la comunidad de aprendizaje, y además en forma colaborativa, es decir, adquirir conocimientos, poner en contexto esos conocimientos de mi realidad, a aportar en el tema de ser parte de una comunidad del conjunto de compañeros de otras escuelas, de otras instancias que va a ser de mucha utilidad y ser parte de una comunidad de mediano y largo plazo. Es decir, no solo en un diplomado vamos a hacer el cambio y la mejora, sino que vamos a ser parte de una comunidad que perdure en el tiempo y que pueda ser un recurso de colaboración para otros. Ustedes pueden revisar este y otros materiales en el nuevo sitio del área de mejoramiento, que es www.mejoramientoescolar.cl. Agradecemos a Juan Pablo por esta entrevista. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Lisi. Y bueno, esperamos que todos aquellos que tengan preguntas, dudas o quieran saber más, nos escriban al sitio, se comuniquen con nosotros, vamos a estar encantados de ser parte de su comunidad de aprendizaje. Muchas gracias a ti por este tiempo que nos has dedicado. Les queremos agradecer a todos ustedes el enorme interés que ha generado este ciclo de charlas, que es nuestro primer esfuerzo a través, transmitiendo en vivo desde Facebook, pero que no será el último. Durante el año 2007 esperamos hacer conversatorios similares, les iremos contando. Así que muchas gracias a todos y que tengan un excelente inicio de año.